¿Cómo está, profesor? Mi nombre es John Guerrero, alumno de la carrera técnico universitario en automatización industrial de la Universidad de Atacama, sede Vallenar. En esta presentación voy a demostrar funcionamientos de una partida estrella-triángulo de una máquina asincrónica, el planteamiento de ecuaciones con sus curvas de corriente respectivas, finalizando también con una lista de materiales del circuito de fuerza. Partiendo con el circuito de fuerza de la partida estrella-triángulo, bueno, el circuito de fuerza está compuesto por un automático, un contactor principal, un contactor que tiene la configuración delta y un contactor que tiene la configuración estrella, un relé sobrecarga y el motor respectivamente. Es importante destacar que el relé sobrecarga se instala después del contactor principal cuando los cálculos de corriente se hicieron con respecto a las corrientes de fase. Pero si los cálculos de corriente se hacen con respecto a las corrientes de línea, el relé sobrecarga debe ser instalado antes del contactor principal, ¿ya? Es importante reconocer eso. También es importante reconocer que para tener la configuración correcta para una partida estrella-triángulo es necesario conocer la identificación de las bobinas al interior del motor, ¿ya? Por lo general las bobinas vienen identificadas por letras U, V, W, X, Y, Z, ¿ya? Respectivamente. Entonces, yo entiendo que para una conexión estrella todas las puntas U, V y W van juntas, ¿ya? Y ahí yo puedo desarrollar esa configuración en el contactor estrella. En cambio, el contactor delta, yo entiendo que las puntas de las bobinas U y Z deben ir juntas, y Y, W deben ir juntas, y la X y V también deben ir juntas. Entonces, con estos datos yo puedo realizar la configuración en el contactor delta. Por ejemplo, la U debe ir con la Z. La W, ¿cierto? Como dijimos, debe ir con Y, y la V debe ir, ¿cierto?, con X, como muestra aquí la configuración. También quise mostrar en esta presentación cómo son las configuraciones si la partida fuera directa, una partida directa en estrellas o una partida directa en delta, ¿ya? Y si nosotros destapamos la bornera del motor, esto es lo que vamos a encontrar, ¿cierto? Y la forma de conectarlo en estrellas o la forma de conectarlo en delta. Ya, esas son las dos configuraciones que hay. Pero en este caso, ¿cierto?, es una partida estrella-triángulo, ¿ya?, donde están involucrados más contactores, ¿cierto?, con las configuraciones pertinentes. Ahora, esto funciona con un circuito de control, ¿ya? El circuito de control de esta partida estrella-triángulo está compuesto por un automático, un pulsador de parada, un pulsador de partida, la bobina del contactor principal con el contactor auxiliar del contactor principal, el temporizador, que es el que hace el trabajo del cambio, ya estrella delta, la bobina del contactor estrella, la bobina del contactor delta y los contactos auxiliares respectivamente. Estos se expresan así de manera cruzada, ya, por un tema de seguridad que lo vamos a ver más adelante en el funcionamiento del circuito, ¿ya? Y tenemos el contactor auxiliar de relé de sobrecarga, ¿ya? Este es el circuito de control de partida estrella-triángulo, ¿ya? Físicamente se vería algo similar aquí con un tercer contactor, ¿ya? El funcionamiento, bueno, es importante destacar que todos los diagramas se realizan en un estado de reposo, ¿ya? Y aquí nosotros vemos el diagrama de fuerza en este sector y el diagrama de control, ¿ya? Ambos están en un estado de reposo, no hay conducción eléctrica al respecto, ¿ya? Para poder darle la partida al motor, ¿cierto?, para que este parta en estrella, es necesario presionar aquí el pulsador. Yo presiono este pulsador, ya inmediatamente se me va a energizar la bobina del contactor principal, provocando que el contacto auxiliar, ¿cierto?, del contactor se cierra acá, generando que la corriente, ¿cierto?, circule a través de la bobina del contactor estrella, ¿cierto?,
provocando la apertura en el contactor auxiliar de la bobina, el contactor delta, por un tema de seguridad, y provocando que el contactor estrella se cierre, ¿cierto? Al igual que el contactor principal. Ya. Vamos a presionar el botón y soltar. Presionamos, soltamos y ocurre el funcionamiento. Aquí ya está todo cerrado, ¿cierto? La corriente va circulando por el circuito de fuerza porque está la bobina energizada, el contactor aquí está cerrado, el temporizador está trabajando, ¿cierto?, en la partida estrella. Luego, el temporizador hace un trabajo que es cambiar de conexión de estrella a delta. Ahí. ¿Qué ocurre aquí? Lo inverso. Se desenergiza, ¿cierto?, el contactor auxiliar de delta para provocar una protección, digamos, por la parte de la partida estrella, ¿ya? Y aquí hay un cambio, ¿cierto? Se desenergiza el contactor estrella y se energiza el contactor delta, provocando el cambio de configuración en el circuito, ¿ya? Y el motor ahí ya partió, ¿cierto?, en estrella y ahora está funcionando con la configuración delta, ¿ya? Para pararlo, ¿cierto?, como apareció acá en la imagen, presionamos el pulsador de parada, ¿cierto? Lo vamos a repetir. Ahí está en delta, presionamos el pulsador de parada, lo soltamos y vuelve al estado de reposo, ¿ya? Ahí, al estado de reposo, ¿ya? También es necesario, ¿cierto?, dentro de la presentación, explicar el comportamiento de las corrientes y los cálculos de las corrientes respectivas, ¿ya? Estos conversan juntos, entonces es necesario ir explicando las ecuaciones, los cálculos, y de ahí vamos a ir resolviendo cómo se comportan las corrientes en este tipo de partida estrella-triángulo, ¿ya? Pero sí es importante conocer las configuraciones por separado para poder calcular las corrientes, ¿ya? En una conexión estrella, la intensidad de fase y la intensidad de línea son iguales. No así en los voltajes de línea a línea, o la tensión de línea a línea es raíz de 3 por voltaje de fase o por tensión de fase, ¿ya? Lo mismo ocurre en la conexión delta, ¿ya? No es igual la corriente de línea a la corriente de fase, sino que es raíz de 3 por corriente de fase. Pero el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, ¿ya? O tensión de línea a línea, tensión de fase, ¿ya? Bien, estos son los datos que tenemos para poder calcular las corrientes del motor, ¿ya? Aquí tenemos el circuito equivalente de una bobina del motor, ¿ya? Y lo primero que tenemos que realizar es calcular las corrientes de partida, ya sea en la configuración estrella y en la configuración delta. Para eso nosotros tenemos que calcular primero nuestra impedancia de cortocircuito, ¿ya? Considerando los valores de R1, X1, R2 y X2, ¿ya? Tenemos nuestra ecuación planteada aquí, resultando 1.41 ángulo 45 grados ohm, que sería nuestra impedancia de cortocircuito. Con este valor nosotros calculamos las intensidades correspondientes, ¿ya? Acá tenemos nuestra intensidad de partida, que son 156,02 ángulo 45 grados ampere. Tenemos nuestra corriente de fase de partida en triángulo y nuestra corriente de línea en partida en triángulo, ¿ya? Con sus valores respectivos. Es necesario calcular la impedancia de cortocircuito para conocer las corrientes de partida, ¿ya? Luego continuamos, ¿cierto?, para calcular las corrientes nominales. Para eso nosotros tenemos que conocer nuestra impedancia total de la bobina del motor, ¿ya? Ahí tenemos nuestro circuito equivalente y el planteamiento de ecuaciones sería el siguiente. Para calcular nuestra Z2', ¿cierto?, consideramos estos elementos que están aquí encerrados en esta línea segmentada. Para calcular nuestro ZM, lo mismo, ¿cierto?, consideramos estos dos elementos para calcular nuestro ZM. Para poder calcular la paralela, ¿cierto?, ya sea ZM y Z2', consideramos, ¿cierto?, estos dos valores en paralelo porque quedan en una configuración en paralelo. Y luego, para calcular nuestro Z total, consideramos el valor de estos dos elementos que están acá, más el paralelo de ZM y Z2', ¿ya?, al respecto. Ya conociendo estas ecuaciones, yo puedo calcular mi Z total, la impedancia total de la bobina.
En este caso a mí me dio 12,7, ángulo 5,6 grados ohm. Y con esos valores yo puedo calcular las corrientes nominales del circuito. Una vez ya teniendo claro cuáles son las corrientes nominales del motor, puedo comprender el comportamiento de las corrientes. Puedo comprender, por ejemplo, que una partida estrella delta provoca un menor consumo de corriente al respecto, ¿ya? Porque si nos vamos al cálculo aquí de las corrientes de partida, vemos inmediatamente que en una partida estrella el consumo es de 156,02 ángulo 45 grados amperes. No así en la corriente de partida de fase, por ejemplo, en delta, 269,5. Esto es en la fase, ¿ya? Y en la línea aumenta, ¿cierto?, por raíz de 3 a 466,7 amperes. Entonces es bastante significativo ahí los consumos de corriente y cómo se comportan, ¿ya? También es necesario destacar que por el hecho de tener mayor consumo en una partida delta, el torque es mayor. Y en cambio en un delta, el torque va a ser, estrellas, el torque va a ser mucho menor, ¿ya? Acá tenemos el planteamiento, ¿cierto?, de las curvas de corriente y cómo se comportan al respecto. Ya este es la curva ideal de la partida estrella delta, ya donde parte, ¿cierto?, en una intensidad de partida y luego el temporizador hace un cambio a X segundos según la configuración que esté y continúa trabajando en la intensidad nominal delta, ¿ya? Esa sería la intensidad del motor aquí ahora, ¿ya? Tenemos nuestra protección de relé y nuestra protección de automático, ¿cierto?, con su curva respectiva. Ya aquí tenemos nuestros cálculos. Hemos determinado que la intensidad de relé, ¿cierto?, es 1.1 por la intensidad nominal en triángulo o en delta, ¿ya?, dando este resultado. Ese es el comportamiento de las curvas de corriente, ¿ya? Este es el comportamiento ideal, ¿cierto? En este caso, un tiempo de partida de 4 segundos, el temporizador configurado a 4 segundos. Finalizamos ahora con una lista de materiales del circuito de fuerza. Para este caso necesitamos un automático trifásico de 63 amperes, porque la corriente, ¿cierto?, nominal de trabajo es de 51,8, entonces el más cercano, según mi parecer, es de 63 amperes, sería el automático. 3 contactores trifásicos de 60 amperes, con una tensión de bobina de 220 volts, 50 Hz, ¿ya? Cuando hablamos de tensión de bobina, ¿cierto?, hablamos de la corriente, de la energía eléctrica que nosotros necesitamos para controlar el contactor, ¿ya? Y un relé sobrecarga entre los 50 y 63 amperes, ¿ya? Esa sería la lista de materiales para el circuito de fuerza. Bueno, y el motor respectivamente, ¿ya?, con las características que se entregaron al principio para realizar el cálculo de corriente. Eso ha sido mi presentación, profesor. Espero haya cumplido con lo solicitado. Muchas gracias.